éramos pocos, relativamente pocos. Ahorita afortunadamente somos un poquito más vía Zoom y pues bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de las actualidades en el manejo de la encefalopatía hepática, que no es una entidad nueva, es una entidad que conocemos desde hace mucho y realmente ahorita que hablemos del tratamiento vamos a ver que hay algunas cosas nuevas, algunas cosas que no tanto y algunos detallitos que es siempre bueno actualizarnos, ¿no? El panorama actual de la cirrosis es una de las cosas bien importantes que debemos de conocer, ya que, vaya, la cirrosis hepática en México se encuentra dentro del quinto lugar de las causas de mortalidad. Y si vemos las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares se encuentran en los primeros lugares. Y luego cuando volteamos a ver a la cirrosis, pues también sabemos que la cirrosis por hígado graso es una de las principales y aquí se empieza a combinar, ¿no? Nuestros pacientes de hígado graso que o fallecen por complicaciones de enfermedad hepática o por complicaciones cardiovasculares. Pero si combinamos en hombres, mujeres, pues sí, la causa se encuentra entre la quinta, la cuarta o la sexta causa de mortalidad y ha sido muy estable a lo largo de los años, lo cual quiere decir que no hemos podido hacer muchos cambios o impactado directamente en la mortalidad de estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología de la cirrosis, de manera general, de manera rápida, sabemos que independientemente de la causa, ya sea viral, por enfermedad autoinmune, por hígado graso o por alcohol, hay necrosis de hepatocitos, cambios en las células endoteliales sinusoidales, que son al final las que dan las modificaciones vasculares a nivel de la microcirculación hepática, activación de las células estelares, que son estas que empiezan a producir la colágena tipo 3 que es la que nos va a generar los puentes de fibrina, y activación de las células de Kupffer. Todo esto, como tal, nos da disfunción de la función hepática y distorsión de la arquitectura, dando como tal fibrosis, angiogénesis, generando shunts intrahepáticos que también favorecen estos cortocircuitos y nódulos de regeneración intrahepática, que todo va a repercutir al final en datos de hipertensión portal y encefalopatía, ¿no? También tenemos incremento en entorno vascular por aumento de los vasoconstrictores, disminución de los vasodilatadores y la contracción sinusoidal, o sea, estas células endoteliales sinusoidales se llegan a contraer y se pierden las fenestraciones que tienen como características las células endoteliales a nivel hepático. La elevación de esta resistencia vascular intrahepática como tal nos da esta hipertensión portal intrahepática que se va a reflejar en vasodilatación esplácnica con disminución del flujo sanguíneo, activación de los sistemas de neurotransmisor tratando de compensar esta vasodilatación, dando hipervolemia, aumento del gasto cardíaco y pues con esto aumento de flujo esplácnico, generando o produciendo aún más hipertensión portal y esto da como un círculo vicioso que genera aún más alteraciones vasculares en estos pacientes. Al final, la enfermedad hepática avanzada o la enfermedad hepática crónica está muy marcada por el grado de hipertensión portal. Sabemos que la presión portal normal es menor de 5. A partir de 5, entre 5 y 10, pues nos encontramos con pacientes que tienen hipertensión portal, pero que difícilmente van a tener alguna complicación importante. Son estos pacientes que consideramos como estables o compensados, esta famosa enfermedad hepática avanzada compensada. Ya cuando la hipertensión portal avanza y es mayor de 10, pues nos vamos a encontrar con los estados descompensados de la enfermedad, ya con la presencia de ascitis, de hemorragia varicial, de encefalopatía. Y cuando la hipertensión portal es aún más alta, sobre todo arriba de 15, arriba de 16, pues la presencia de varices con hemorragia, la recurrencia de ascitis o la ascitis refractaria, el síndrome hepatorrenal y la presencia de ictericia. En este caso, pues nos vamos a enfocar mucho a esta complicación tan importante que es de la encefalopatía hepática. Como tal, cirrosis hepática descompensada, pues abarca todas estas entidades, ¿no? La lesión renal, o sea, el síndrome hepatorrenal, la hemorragia varicial, la ascitis, la ictericia, la presencia de hepatocarcinoma y algo que no debemos nunca de dejar de lado, que es la sarcopenia y la fragilidad. Y ahorita nos vamos a enfocar únicamente en la encefalopatía. Como tal, la encefalopatía la podemos definir de manera muy sencilla, de manera general, en una disfunción cerebral secundaria a la
acumulación de sustancias neurotóxicas. Específicamente sabemos que en la encefalopatía hepática el amonio es uno de los principales factores que influyen en la fisiopatología. Entonces hay alteraciones en el tejido cerebral, neuroinflamación que va a producir alteraciones en el comportamiento. Y esto puede ser por insuficiencia hepática aguda o crónica, con o sin cortocircuitos portosistémicos. Y las manifestaciones son muy variadas, desde las manifestaciones leves hasta los casos graves. Se habla de que es potencialmente reversible, pero también hay que considerar que en estas encefalopatías persistentes, en estos casos en los que hay, em, digamos que episodio tras episodio, que es la recurrente, pues puede haber ya daño neuronal y en estos pacientes donde ya no recuperan tanto el estado neurológico basal. La fisiopatología, realmente sabemos, y esto es ya histórico, que el amonio, las citocinas proinflamatorias y los falsos neurotransmisores juegan un papel muy importante. Y aquí en el metabolismo de sustancias nitrogenadas provenientes de la microbiota intestinal, de las sustancias o de las proteínas que consumimos o consume el paciente con cirrosis, que finalmente van a producir amonio. Esto se pasa a la circulación portal, llega a los hepatocitos y en un paciente sin enfermedad hepática, pues sin mayor problema entra el ciclo de la urea y se puede eliminar. En pacientes que ya tienen daño en los hepatocitos, hay disminución de la cantidad de hepatocitos funcionantes y por ello es que aumenta el amonio circulante. También tenemos a nivel de tejidos, a nivel de tejido cerebral, de tejido muscular y de riñón, la actividad de la glutamina sintetasa, que lo que hace es transformar el amonio con glutamato a glutamina y a través de la síntesis de urea eliminarlo de manera renal. Y aquí es donde también tenemos alteraciones porque al nivel cerebral sabemos que el astrocito puede convertir en glutamato a glutamina y luego la glutamina a glutamato y cuando hay sobrecarga de amonio, tenemos alteraciones en el ciclo de la glutamina que finalmente va a producir cambios en la osmolaridad del astrocito, cambios en el citoplasma del mismo, edema astrocitario y con esto las manifestaciones neuropsiquiátricas que tiene la encefalopatía hepática. Hay factores sistémicos que intervienen en la presentación de las mismas, sí, la insuficiencia hepática crónica, los grados de insuficiencia hepática, los cortocircuitos portos sistémicos como los TIPS o los que se hacen propiamente en la cirrosis, la malnutrición, la sarcopenia, el desequilibrio hidroelectrolítico, la hiponatremia, la lesión renal aguda, los factores precipitantes ampliamente conocidos como la hemorragia varicial, la hemorragia varicial, el estreñimiento, la diarrea, la deshidratación, las infecciones que realmente son como uno de los focos bien importantes en los pacientes con cirrosis, fármacos, especialmente los opioides, que a veces manejamos de manera rutinaria en los pacientes con cirrosis, pues tienen más de una enfermedad, entonces a veces por dolor iniciamos opioides y no valoramos el ajuste de dosis. Las benzodiazepinas, la disbiosis y la translocación bacteriana y los factores cerebrales donde tenemos el acúmulo de citocinas proinflamatorias con alteración de la neuroinflamación, de estrés oxidativo, aumento del lactato, de manganeso, el edema de los astrocitos condicionados por este cambio en el ciclo de glutamato, glutamina, edema cerebral y disfunción neuronal. Y es así como tenemos las manifestaciones clínicas de la encefalopatía. El amonio siempre ha sido como un tema controversial, porque si es diagnóstico, no es diagnóstico, en algunos casos sí, en algunos casos no. Ah, hay que tener siempre en cuenta que la medición de amonio es muy variable dependiendo del laboratorio y las condiciones en las cuales se mide, que eso es uno de los factores controversiales. Si es una medición arterial, si es una medición venosa, si fue mucho el tiempo de sujeción, o sea, todo esto influye en la medición. Este es un estudio bien interesante, multicéntrico entre los centros españoles, entre el Hospital de Virgen de Macarena y un hospital de Londres, donde lo que hicieron ver si los niveles basales de amonio de los pacientes compensados influían en las descompensaciones y mortalidad de los pacientes con cirrosis. Trataron de unificar todas estas
variaciones que tienen las mediciones de amonio y en realidad se dieron cuenta que las mediciones basales sí pueden reflejar la mortalidad y la predicción de descompensación a largo plazo en los pacientes con cirrosis. Entonces, al final, pues pareciera que si una elevación 1,4 veces sobre el límite superior normal del amonio, pues nos habla de un pronóstico malo a largo plazo, ¿no? La clasificación de la encefalopatía, esta es ampliamente conocida en A, B y C. A, hablamos de una insuficiencia hepática aguda, donde nos encontramos ante un hígado sin cirrosis que hace una falla hepática aguda, por ejemplo, en los pacientes con hepatitis A. La tipo B, que está asociada a derivación portosistémica sin enfermedad hepática como tal, y la tipo C, que es la que vemos casi siempre, que es la de pacientes con cirrosis e hipertensión portal o que además tengan una derivación portosistémica. También aquí es bien importante ver si tienen una factor precipitante o no se identifica un factor precipitante como tal y ver el tiempo de evolución, si es episódica, o sea, si este episodio aparece menos de 6 meses, si es recurrente, que es más de 6 meses, o si es persistente, o sea, que tenemos un estado basal permanente de cierto grado de encefalopatía y a veces hay exacerbaciones de la misma. Los estadios podemos dividirlos de acuerdo. West Haven es una escala que hemos utilizado desde hace mucho tiempo, es una escala clínica, la valoramos, es muy fácil de utilizar y de manera tajante podemos dividirlo en oculta o encubierta y manifiesta. Oculta, encubierta abarca la encefalopatía mínima y en grado 1 de West Haven. En grado 1 de West Haven sí da unos datos mínimos a la exploración física. Sobre todo, aquí es donde nos podemos apoyar de los familiares para poder identificarla, porque tú como paciente no ves al paciente todo el día, no sabes estos datos o sus ciclos del sueño, su estado de ánimo, sus periodos de atención. En una hora no lo puedes valorar, pero quien es su cuidador principal sí te puede decir que hay algunos datos y es así como logras identificar que puede haber cierto grado de encefalopatía. En la mínima es donde tienes que hacer pruebas psicométricas, de otra manera es difícilmente identificable. Ya la manifiesta, definitivamente vamos a encontrar asterixis. Si tienes asterixis, ya tienes una encefalopatía grado 2. Grado 3 encontramos alteraciones en los reflejos, grados de somnolencia, confusión, alteraciones del comportamiento y en el grado 4 hay estado de coma. Que aquí en el grado 3, grado 4 es donde ya es útil el uso de la escala de coma de Glasgow para la valoración de los pacientes. Y es así como nos encontramos, pues como si esto fuera un árbol, ¿no? En la copa vemos todas las manifestaciones clínicas de la encefalopatía, cuando el paciente llega o en estado de coma o somnolencia, con poca respuesta, lo que encontramos clásicamente de asterixis, y esto es pues clásicamente una encefalopatía manifiesta, grado 2, 3 y 4, ¿no? Pero cuando encontramos esto quiere decir que el paciente ya ha estado avanzado, ¿no? Lo reto que tenemos es encontrar cuando estamos en los grados ocultos de la encefalopatía. O sea, cuando estamos en el grado 1 o cuando es encefalopatía mínima. ¿Por qué? Porque la encefalopatía mínima puede impactar de manera importante en la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores. Es importante mencionar que para diagnosticar encefalopatía mínima se requieren al menos dos pruebas positivas. Las que son ampliamente conocidas son las pruebas FES, que sí, a ver, las pruebas FES son una serie de cuestionarios que requieren más o menos 15 a 20 minutos para su evaluación. Está el Strep-Tests, está el AN, la prueba AN, que es una de conteo de animales, las pruebas Flickr, el encefalograma, las imágenes de resonancia magnética, pero por lo menos una prueba rápida como el AN nos puede orientar a pensar si el paciente tiene algún cierto grado de encefalopatía y empezar algún tratamiento para prevenir la progresión. Y también es importante pensar aquí, porque si el paciente, por ejemplo, es taxista o maneja maquinaria pesada, pues en este momento es donde tenemos que decirle al paciente que ya no lo puede hacer por protección de él y de los demás, porque en algún momento puede progresar la encefalopatía y tener alguna complicación o algún accidente.
En nuestro grupo de trabajo validamos la prueba de denominación de animales para el diagnóstico de encefalopatía mínima en pacientes mexicanos. Esta prueba es realmente muy fácil de hacer, valora la integración del recuerdo, la recuperación verbal, la cognición y la inhibición de respuesta. Con esto estamos valorando el área cortical y prefrontal de la corteza cerebral. Es muy fácil, tú le dices al paciente, tomas tu reloj, un minuto, y le dices al paciente, tiene que decirme la cantidad de animales que recuerda. Entonces el paciente empieza perro, gato, pájaro, y ahí se va. Hay momentos en el que el paciente se puede quedar callado y si pasa mucho tiempo, de mucho tiempo estoy hablando de 10 segundos, le puedes dar alguna pista, pero no decirle así directamente, ah, hormiga, o qué otro. No, sino alguna pista y ya el paciente puede seguir diciendo. Cuentas tus animales y dependiendo el grado de educación puedes sumarle y dependiendo la edad también puedes darle puntitos. Y ya con esto haces una sumatoria. La interpretación se ha validado en diferentes poblaciones porque es cierto que la fluidez del idioma o lo largo de las palabras, la velocidad del habla, varía mucho. No es lo mismo hablar alemán que hablar en español, que hablar en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Italia se validó con 15 animales, en Alemania con 20 y en China 20. Nosotros, nuestra corte lo validamos con 15 animales. Entonces, si tu paciente empieza y le dices, empiézame a decir animales y te dice 10, 9, pues ahí ya te está prendiendo las alarmas y vale la pena que hagas una segunda prueba que ya te va a requerir más tiempo. La denominación de animales, el ANT, realmente te pide un minuto, 2 minutos, por lo que lo cuentas, ¿no? Y si sale alterado, ya te puedes dedicar un poquito más de tiempo de la consulta para valorarlo bien y considerar si realmente requiere ya iniciar terapia para prevención de la progresión de encefalopatía. Este es parte de los resultados del estudio con las sensibilidades y especificidades. Vemos que tiene un valor predictivo positivo, negativo, perdón, del 87%. En realidad es muy bueno para detectar de primera instancia el riesgo. A ver, aquí es bien importante, es riesgo o alteraciones neurológicas. Hay que recordar que los pacientes pueden tener alteraciones neurológicas por alguna otra cosa. Puede haber demencia, puede haber microinfartos. Aquí es únicamente una prueba de escrutinio que te tiene que ir a pensar, a buscar alguna otra cosa. Evidentemente, de acuerdo al grado de avanzado de la enfermedad, pues vamos a encontrar mayor prevalencia, ¿no? En pacientes que tienen un Child C, pues es más prevalente que en los pacientes que tienen un Child A. Y aquí se excluyeron los pacientes que tenían evidentemente cefalopatía manifiesta. ¿Cuál es el panorama o la importancia de identificar la oculta, la grado uno? Pues la progresión. O sea, los pacientes que tienen encefalopatía oculta se ha visto que del 25 al 30% de los pacientes que andan por ahí con cirrosis hepática que aparentemente no tienen nada, pues sí, tienen encefalopatía oculta. Y estos, el 33% puede progresar al año a una encefalopatía manifiesta, que ya es un par de aguas para la progresión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si tú ya presentaste encefalopatía manifiesta, tienes un riesgo de recurrencia del 40%. Si el paciente se encuentra con una encefalopatía de Weisskopf grado uno, al año el 50% hace una encefalopatía manifiesta, lo cual también ensombrece mucho el pronóstico de los pacientes y ya nos habla de una cirrosis hepática descompensada. Y aquí, considerando que el 40% puede ser una recurrencia de una encefalopatía manifiesta, pues ya se justifica el uso de terapias de profilaxis de encefalopatía. Esta guía y consenso, pues es la más actual que tenemos, realmente es una revisión del 23. Nos integramos en un grupo de trabajo para revisar el diagnóstico, las actualidades de la encefalopatía hepática y es algo de los que les quiero hablar el día de hoy. Digo, esta la pueden consultar en la revista de gastroenterología. Vamos a enfocarnos únicamente en la parte de tratamiento, que es el objetivo de esta plática, ¿no? Una de las cosas principales y que nunca debemos de dejar de lado es que se debe asegurar el aporte calórico y proteico suficiente para evitar la malnutrición y la sarcopenia. Anteriormente
Y todavía hay quien me llega con unas indicaciones de una dieta hipoproteica, por qué los compuestos nitrogenados nos producen más amonio y la encefalopatía, pero no, o sea, estos pacientes tienen que recibir una dieta con una cantidad de proteína suficiente, ni tampoco irnos a la hiperproteica ni a la hipoproteica, sino normoproteica considerando los requerimientos que tiene cada paciente, también considerando sus comorbilidades. Hay que valorar el paciente en su conjunto, considerando si tiene sarcopenia y fragilidad. Una ingesta de proteínas adecuada entre 1,2 a 1,5 kilogramos por peso, por kilogramo, gramos por kilogramo, los hábitos dietéticos, valorar la actividad física, que hagan un poquito de actividad aeróbica combinada con anaeróbica de resistencia y considerar la cantidad de calorías adecuadas dependiendo del índice de masa corporal del paciente, ¿no? Se ha visto realmente que los pacientes con encefalopatía hepática presentan mayores grados de sarcopenia, o sea, hasta el 58% de los pacientes con cirrosis tienen sarcopenia y tienen encefalopatía hepática. Y esto también se va relacionando con los niveles de amonio. Recordar que el músculo interviene en el metabolismo del amonio, es por ahí como una ayuda extra para el metabolismo de la urea, entonces el hecho de que un paciente tenga sarcopenia, pues también es un factor de riesgo para que tenga aún más encefalopatía y también para que las terapias no tengan un objetivo al 100%. La sarcopenia como tal se va a asociar a mayor riesgo de encefalopatía y siempre tenemos que ver que el paciente tenga una ingesta adecuada de calorías, que tenga una absorción adecuada. Son pacientes que tienen un catabolismo acelerado, un anabolismo deficiente, que viven con hiperamonemia porque no lo pueden eliminar de manera adecuada y hay mayor endotoxemia e inflamación. Entonces, uno de los objetivos en estos pacientes será mejorar la calidad muscular, o sea, tratar de recuperar masa muscular. Ya en cuanto a tratamiento farmacológico, la lactulosa es una de las estrategias terapéuticas de primera elección. Se puede recomendar como tratamiento de encefalopatía hepática mínima, y esto es bien importante porque de la mínima no se había hablado mucho, y aquí en esta guía ya se empieza a recomendar a la lactulosa como tratamiento de la encefalopatía hepática mínima para la prevención de su progresión a encefalopatía hepática manifiesta. La lactulosa no tiene solo un efecto laxante, y esto es bien importante, porque de repente se ha querido meter, por ejemplo, el Macobrol o algunos otros laxantes para tratamiento de la encefalopatía, porque pensamos que nuestro objetivo únicamente es mantener de 3 a 5 evacuaciones al día, pero no, o sea, la lactulosa tiene más de un mecanismo de acción entre los cuales está la supresión de bacterias bacteriolíticas. O sea, es como un probiótico que favorece el aumento de bacterias acidófilas, o sea, de lactobacillus. Y con esto disminuimos la producción de amonio intraluminal. La captación de amonio gracias a la acidificación del contenido colónico. Ese es otro que no obtenemos con ningún otro laxante. Y ya, pues como todo laxante, pues te aumenta el ritmo de deposiciones, ¿no? Esta alteración del metabolismo del nitrógeno de las bacterias, pues tampoco lo tenemos con algún otro laxante. Si bien es difícil cegar a los pacientes en los estudios clínicos, porque sabemos la lactulosa tiene un sabor característico, que es de lo primero que se quejan los pacientes, que tienen un sabor muy dulce. Entonces, cegarlos en los estudios clínicos es difícil, pero cuando hacemos los ensayos clínicos anatorizados vemos que los pacientes que están con lactulosa tienen menor riesgo de recurrencia de la encefalopatía que aquellos que se quedan con placebo o que se quedan sin tratamiento. Es seguro en pacientes con diabetes, es seguro, no es un disacárido que se absorba, que les vaya a aumentar la glucosa. La dosis es de 15 a 30 titulado para mantener de 2 a 4 evacuaciones por día, pero la desventaja que tiene son los efectos secundarios, o sea, la distensión, el dolor abdominal,
En algunos casos, si de repente se sube un poquito más la dosis, puede haber más de 5 evacuaciones y pues nos da diarrea, ¿no? Pero sobre todo los pacientes se quejan mucho de distensión abdominal y aquí el arte va a ser en la dosis. O sea, yo recomiendo no suspenderla porque al final tenemos los otros efectos benéficos, no solo el laxante, sino mantener unas dosis bajas, que sean por lo menos que traten de acidificar y tener ahí uno que otro efecto de la lactulosa. Se puede administrar en enemas y sobre todo en aquellos pacientes que llegan con encefalopatía grado 4 que no les puedes dar por vía oral. En encefalopatía hepática mínima, que es esta que está tomando más importancia, sobre todo porque la debemos de detectar a tiempo, mejora la calidad de vida y el rendimiento psicométrico, pero no hay como muchos datos en la disminución de la mortalidad. Lo importante es que logra revertir la encefalopatía, disminución de los niveles de amonio y mejora la calidad de vida. O sea, mucho es la calidad de vida de nuestros pacientes, ya que en el momento que un paciente empieza con encefalopatía, realmente es una tragedia para el paciente y para la familia. Tener pacientes con encefalopatía es conflictivo y es difícil para el cuidador primario y es algo que no debemos de dejar de lado. En segundo término, tenemos a la rifaximina, que se puede utilizar como adyuvante a la lactulosa. Esto en encefalopatía manifiesta o que tengan respuesta subóptima a la lactulosa. También es cierto que los pacientes que no toleran la lactulosa por los efectos secundarios se puede utilizar como tratamiento de primera línea con muy buena respuesta. Es un antibiótico ampliamente conocido por todos porque lo ocupamos para muchas cosas, que tiene función disminuyendo las bacterias productoras de amonio a nivel intestinal. Entonces, al disminuir las bacterias productoras de amonio, pues no tienes mayor absorción portal. Lactulosa más rifaximina versus lactulosa, pues he visto mejor la combinación de rifaximina más lactulosa, mayor probabilidad de resolución de la encefalopatía, menos días de estancia hospitalaria y mejoría de la sobrevida, que esto es un punto muy importante. Sabemos que a partir de que aparece la encefalopatía, la sobrevida es mucho menor. O sea, son pacientes que en realidad deberíamos de pensar en ir a proyectar a un trasplante, ¿no? Porque al final el trasplante es la única terapia curativa de la encefalopatía. Como adyuvante o como tratamiento único se puede utilizar y la dosis se puede dejar a 550 miligramos vía oral cada 12 horas. También están las dosis de 400 miligramos cada 8. A veces es un poco lo que tengamos un poquito disponible. 550 miligramos cada dosis es muy buena dosis. Ah, y aquí están los detalles que a veces sí o no, L-onitina, L-aspartato es efectivo en la manifiesta. Puede ser en monoterapia, pero se ve mejor el efecto cuando lo utilizas como coadyuvante a lactulosa y rifaximina. Disminuyes los tiempos de estancia hospitalaria, el tiempo de recuperación es menor, o se recuperan más rápido de los grados avanzados de encefalopatía, esto cuando lo administras por vía intravenosa. Y si consideras solo al L-noticinal y aspartato, pues es superior a placebo, sobre todo en encefalopatía hepática mínima. Aquí compararon Lola versus placebo y vemos que realmente al día 5, esto es combinado, con las otras medidas antiamonio, pues la resolución fue mayor en los pacientes que tenían el Lola. L-unitina aspartato, un estudio em, aleatorizado, Lola más lactulosa más rifaximina versus placebo con la combinación habitual, pues vemos que aumenta la resolución de la encefalopatía a los 5 días, con una dosis de 30 gramos en infusión continua para 24 horas. Esto es bien importante, recordar que se puede dar en infusión continua. Y Lola intravenosa versus oral, que es lo que siempre tenemos como en debate, qué es mejor intravenosa, qué es mejor oral, tiene un poquito más de evidencia la dosis intravenosa, pero a ver, la oral tampoco es una dosis que no se puede utilizar, sí se puede, y
realmente tiene efectos benéficos y si vemos las resoluciones al quinto día son muy similares si administramos vía oral y vía intravenosa. Obviamente, si el paciente lo tolera, encefalopatías grado 4 te vas a ir a la administración intravenosa. ¿En qué dosis? 5 gramos vía oral cada 4 horas. Si vemos son dosis altas, 5 gramos cada 4 horas es alta versus 30 gramos IV cada 24 horas. Lola disminuye el riesgo de progresión de encefalopatía mínima. Entonces, aquí estamos hablando de 6 gramos 3 veces al día, que sigue siendo una dosis alta a lo que habitualmente dejamos en la práctica clínica diaria, pero esta dosis, incluso dándola como 5 o 15 días, puede mejorar la progresión y con esto prevenir que el paciente nos haga una encefalopatía hepática manifiesta, ¿no? Los tratamientos actuales, entonces, tenemos de primera línea, de los que tienen mayor evidencia, la lactulosa, de primera instancia siempre va a ser la lactulosa, rifaximina, Lola, ya sea administración intravenosa o vía oral, y aquí valorando mucho las dosis, la mejoría de la nutrición y otras opciones, la onitina fenilatato, suplemento nutricional, probióticos, trasplante de microbiota fecal. No tienen tanta evidencia, se han intentado meter sobre todo los probióticos, entonces ahorita no podemos recomendarlos tanto. La obliteración de shunts por sistémicos, esto es muy personalizado y depende mucho de las características del paciente, no es para todos y eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, sin evidencia como para recomendarlos. La suplementación con aminoácidos de cadena ramificada sí puede mejorar las manifestaciones clínicas, pero no es que el paciente tenga encefalopatía y que por esto se lo voy a recomendar. No puede ser un coadyuvante porque el paciente tiene sarcopenia, porque tiene desnutrición y le vamos a ayudar un poquito más. El uso de zinc, L-carnitina, probióticos y trasplante de microbiota fecal, pues todavía no tienen evidencia suficiente. Hay un estudio que se está haciendo grande en España con la administración de zinc, que esperemos que a ver si este año tienen resultados porque sí se ha visto que el zinc puede mejorarte un poquito la encefalopatía, veremos qué resultados nos muestran. Y el polietilenglicol que les mencionaba, que luego lo queremos dejar como tratamiento en aquellos pacientes que no toleran la lactulosa para aumentar el número de deposiciones, pues ha demostrado mejorar un poco, pero no lo suficiente como para poder recomendarlo de manera rutinaria. La obliteración de shunts portosistémicos no es para todos los pacientes. En realidad, nos vamos a buscar el shunts en aquellos pacientes que ya los tienes con rifaximina, con lactulosa, con Lola y siguen con una encefalopatía persistente y tú no encuentras un factor desencadenante claro, no tienen un hepatocarcinoma ahí que te esté dando una encefalopatía persistente. Entonces haces tomografía contrastada y ves la presencia de shunts que tienen más de 8 milímetros. Esto sí nos puede dar la encefalopatía. ¿Por qué? Porque se están pasando el metabolismo hepático, están llevando más amonio a la circulación y más amonio cerebral. Entonces, estos pacientes pueden someterse a embolización y se pueden mantener con buen tratamiento, o sea, estables hasta 2 años, el 50%. Pero ojo, aquí la guía europea recomienda en encefalopatía refractaria, o sea, aquella que no responde al tratamiento, que los shunts sean mayores de 8 milímetros. Realmente, shunts menores no se ha visto que sean causa de encefalopatía y no tiene caso hacer una embolización. Y el MEL que sea menor de 11 puntos, y esto tiene pues su razón de ser. Si estamos hablando de un MEL mayor de 11 es un paciente que en lugar de buscarle hacer obliteración de Shun, estás buscando hacerle un trasplante hepático porque ya va a apuntar a un el mayor de 15 que lo vas a enlistar a lista de espera, ¿no? La encefalopatía relacionada a TIPS, aquí lo primero que tenemos que hacer es escoger bien al paciente que va a TIPS. Un episodio de encefalopatía
no excluye al paciente de un TIPS. Si el paciente se recompensa, que es algo que está ya recientemente descrito las etapas de recompensación, pero tiene una citis refractaria o alguna otra situación por la que tú quieres poner un TIPS o requiere un TIPS, hay que tener nada más cuidado. Y se puede utilizar la rifaximina pre-TIPS y post-TIPS para prevenir la presencia de encefalopatía. Y esto con muy buena respuesta. En insuficiencia hepática aguda, digo, la podemos clasificar, sabemos como hiperaguda, aguda y subaguda, pues básicamente uno es encefalopatía y por otro tenemos edema cerebral. Entonces, tenemos que ver niveles de amonio. Niveles de amonio arriba de 200 se asocian más a edema cerebral y no podemos limitarnos a dejar solamente medidas antiamonio. Aquí son pacientes que apuntan a trasplante hepático de manera urgente y que tenemos que tener con medidas antiedema cerebral y definitivamente referir a trasplante. El caso de ACLF y encefalopatía, pues cuando hablamos de ACLF, pues ya nos enfrentamos a pacientes que tienen un pronóstico malo. Y cuando vemos las diferentes guías de definición de ACLF, nos encontramos que pues la encefalopatía es uno de los criterios para definir a ACLF en cualquiera de ellas. Y estamos hablando de encefalopatía clínicamente manifiesta y severa, grado 3, grado 4. Encefalopatía clínica, dice la guía de Asia-Pacífico, que es una de las que se apoyan más o buscan más la disfunción hepática puramente. CLIPS, que definitivamente valora la función cerebral, y la guía europea. Entonces, pues aquí es muy importante el grado de encefalopatía para considerarlo como un ACLF y de ahí nos vamos a la función renal, que es el otro punto importante en ACLF. Trasplante hepático, pues es realmente la única terapia curativa en pacientes que ya tienen una encefalopatía persistente. Eh, sí es una indicación controversial cuando tienen un child bajito y es compleja cuando estás en el contexto de una CLF y esto en México sigue siendo complejo, sobre todo en pacientes que están ahí con una CLF grado 2 grado 3 porque sabemos que son aquellos que tienen menor respuesta o que tienen mayor riesgo de ser un trasplante fútil que en aquellos con una CLF grado 1 que todavía pueden compensarse un poquito más, ¿no? Finalmente, el desarrollo de encefalopatía es de mal pronóstico en los pacientes con cirrosis hepática y en el momento que un paciente te hace encefalopatía, pues sabes que la sobrevida va mal, o sea que la sobrevida disminuye, tienen 40% un año, 23% a 3 años y son pacientes que tienes que pensar en una referencia oportuna a trasplante hepático. No digo que ya te hizo encefalopatía y en ese momento mandarlo, no, pero sí vigilarlo y pensar que ya es momento de tratar de buscar un trasplante. No olvidar nunca el factor precipitante. Digo, a veces empezamos estas pláticas de encefalopatía con el factor precipitante. En esta vez lo quise terminar para concluir, al final siempre hay algo que lo provoca. La mayoría de las veces encuentras en el 90-80% de las veces un factor precipitante. La mayoría de las ocasiones es una infección. La peritonitis bacteriana espontánea, siempre que un paciente tenga citis, piénsalo. Unas infecciones urinarias, las infecciones respiratorias son muy frecuentes. La hemorragia digestiva varicial y no varicial por el aumento de sustancias nitrogenadas es muy frecuente en estos pacientes. La trombosis portal como tal y el aumento de la presión portal secundaria a la trombosis es una causa. La circulación colateral que hablaba en los pacientes que van a requerir o que son candidatos a la obliteración de Shuns es una causa. Y no olvidar las comorbilidades, ¿no? A ver, un paciente casi siempre no es solo cirrótico, tiene cirrosis y tiene diabetes
o tiene dislipidemia, o tiene hipertensión. Y a ver, no toda desorientación es encefalopatía hepática. También hay que pensar que los pacientes pueden tener eventos vasculares cerebrales hemorrágicos e isquémicos, también pueden tener descompensaciones, pueden ser hipotiroidismo, un hipotiroidismo que no identificamos, que ya le medimos todo, le pusimos todas las medidas ante amonio y el paciente sigue con bradilalia, bradixiquia, pues piensa, hay que pensar en otras cosas, ¿no? Y una de ellas es el hipotiroidismo, que a veces no se nos ocurre pedir una TSH. Entonces hay que pensar en todo y no encasillar al paciente en encefalopatía hepática. Hay que ampliar nuestro panorama. En resumen, de tratamiento, pues en la evaluación de la encefalopatía hepática, sin síntomas clínicos, hay que ver el paciente tiene mala calidad de vida, hay algún deterioro cognitivo, el cuidador. Escuchen a los cuidadores. ¿Se está dando cuenta de algún cambio? El paciente está durmiendo menos, está durmiendo más en el día, en la noche no duerme. ¿Qué está pasando? No, bueno, continúa su seguimiento regular. Sí valoren la presencia de cefalopatía mínima. ¿Y qué pasó? Cambió la dieta, considerar monitoreo, cambios de tratamiento. A veces solo el cambio de la alimentación puede provocar estos pequeños cambios de la encefalopatía, entonces hay que estar muy al pendiente. ¿El paciente ya tiene deterioro cognitivo clínico? ¿Tiene algún diagnóstico alternativo? Infección, daño cerebral, evento vascular, alguna intoxicación. Pensar y siempre preguntar fármacos, porque a veces alguien más le dejó un poquito de tramadol porque le dolía la rodilla, un poquito de algo porque se sentía mal. Entonces, pensar en los fármacos y las dosis que se le dejaron y que por eso puede ser pregabalina, es otro que también les puede provocar un poquito de somnolencia y deterioro cognitivo. ¿No tiene nada de esto? Bueno, hay que ya clasificarlo de acuerdo a Westhaven y tratar de identificar el factor precipitante. Es un grado 1, grado 2. Nos vamos con bien ajustes de la dieta, iniciamos con lactulosa o rifaximina. El paciente mejora, nos seguimos. No mejora, dejamos lactulosa y rifaximina. O sea, si iniciamos con lactulosa, le agregamos rifaximina combinada. Si mejora, pues lo dejamos como profilaxis secundaria. ¿Hasta cuándo seguimos una profilaxis secundaria? Se dice que hasta que el paciente mejore su clase funcional, o sea, si el paciente es un Child B, hasta que mejore, se recompense y sea un Child A. ¿Mejora? No, pues valorar si esto, ya quitaste el factor precipitante, ya le diste todas las medidas antiamonio, búscale o un hepatocarcinoma metido que no estamos viendo o un shunt hepatorrenal, esplenorrenal grande que sea la causa de la encefalopatía persistente. O sea, algo hay que siempre lo está provocando. Vigilancia de los pacientes. Hay que ver en sangrado gastrointestinal, prevenir la encefalopatía, la profilaxis. Se puede con lactulosa. En pacientes con o que van a colocación de TIPS, valorar la rifaximina antes y después. Ya en la encefalopatía manifiesta, clasificarlos, valorar si requieren manejo hospitalario, se pueden manejar en casa. Estrictamente una encefalopatía grado 3-4 se debe manejar en terapia intensiva por el riesgo de broncoaspiración y de compromiso de la vía aérea. Y siempre se debe de identificar o tratar de buscar el factor desencadenante. A veces solamente es el estreñimiento y tener estos pacientes entre la diarrea, el estreñimiento es una cosa un poco difícil con la lactulosa, súbele, bájale. A veces tenemos que entrenar muy bien al paciente y al cuidador para ajustar estas dosis y mantener al paciente estable. Damos tratamiento y ¿qué pasa? ¿El paciente resuelve? Pues muy bien, nos mantenemos con profilaxis secundaria, vigilancia. Educamos al paciente, tratamos de establecer medidas de prevención, de profilaxis, que identifique datos tempranos de progresión de la encefalopatía para que nos pueda informar y iniciar tratamiento oportunamente, ¿no? El paciente recurre
valorar por qué está recurriendo. ¿Hay algún factor precipitante? ¿Tiene infecciones de vías urinarias recurrente? ¿Alguna alteración anatómica? ¿Alguna litesis renal? ¿Algo más que esté pasando que no estés tratando y que tengas que quitar, ¿no? O son pacientes, por ejemplo, que tienen incontinencia urinaria, que tienen infecciones recurrentes, pues también hay que ir a solucionar eso porque si no, jamás vas a quitar tu factor precipitante. Y das tratamiento combinado. No resuelve, piensa en tratamientos alternativos o agrega fármacos. Puedes considerar los que no tienen tanta evidencia, Lola, rifaximina, lactulosa y siempre ahí considerar ya el trasplante hepático. Y pues abrimos la sesión para preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas, creo que podría levantar su manita y le abrimos el micrófono o preguntas En el chat. en el chat. En el chat o a viva voz, como preguntas. A ver, Isidro dice, debemos esforzarnos en incluir rutinariamente la medición de amonio en la práctica clínica. Pues es no, sí y no. A ver, el problema de medir amonio en la práctica clínica diaria es que no tenemos estandarizada en los laboratorios la determinación de amonio, porque algunos lo hacen, la mayoría lo hacen venoso, se dice que es mejor el amonio arterial el tiempo en el procesamiento. O sea, en teoría los tienes que tomar y procesar inmediatamente. La mayoría de los laboratorios te lo dejan ahí mucho tiempo y no te ayuda tanto. Arbitrariamente puedes decir arriba de 80 ya ya te da un poquito de datos de que esto te da manifestaciones clínicas, pero rutinariamente no. O sea, para vigilancia no te sirve. La verdad no te sirve para diferenciar en algunos casos. Sí, tienes razón, no olvidar los desequilibrios hidroelectrolíticos en pacientes que tienen sobre todo uso de diuréticos o también vigilar las hiponatremias en pacientes que les estamos dejando con diuréticos por el riesgo de caídas, porque una caída ya en un paciente arriba de 60 años es una verdadera tragedia, ¿no? Y no sé si hay alguna otra pregunta. Preguntas, pueden levantar su manita o en el chat. No se les olvide registrarse en el link para su constancia. Van a tener un punto del consejo. ¿Sí? ¿Preguntas? Parece que no, Ana. ¿Algún comentario? Somos Sí. 60 participantes. O no se entendió nada o se entendió todo. Ah. Somos 60. ¿Algún comentario? ¿Una manita? La dieta, ¿qué nos puedes platicar de la dieta? Ana, es algo que siempre nos preguntan los pacientes. ¿Cuál va a ser mi dieta? ¿Sí? En Sí. encefalopatía. Sí, eso es bien complicado. Yo termino. De hecho, aquí anda Rocío, que es mi nutrióloga oficial de la clínica de hígado, porque es bien complicada la dieta. Una, porque hay que limitar el consumo de sal, pero tampoco dejárselos en ceros. En el momento que tú le dices nada de sal, el paciente deja de comer. Entonces, hay que calcularles así 2 gramos, 2,5 gramos, les dices así de una cucharita de las cafeteras, la mitad, o sea, dejarles poca sal decirles que el aporte de proteínas, o sea, pueden comer pollo, huevo, pescado, pues sí pueden porque todos les quitan las proteínas por completo. A mí me llegan pacientes que nada más comen verduritas y todo asado eh, y nada de pollo, nada de huevo porque porque ya les quitan todo. Entonces, no. Lo que sí hay que quitar son las proteínas que tienen
de que son más complejas, por ejemplo, de las carnes rojas. Aquí lo ideal es una dieta equilibrada. Tienen que comer de todo, o sea, proteínas, verduras, carbohidratos. Pero sí, yo creo que una de las cosas Pero más... las carnes rojas, esas, ¿qué Mira, hacemos las con carnes ellas? en encefalopatía, definitivamente, a ver, déjenlas ahorita. Nos vemos en 15 días y valoramos. Tenemos, me dicen que que no pueden levantar la manita aquí en el chat. No sé si nos pueden apoyar. Ah, ya. Hay una pregunta del doctor Sempe. Me dice, bueno, el doctor Atenógenes Mundo Piscini te felicita. Y el doctor Jorge Sempe dice que si se está haciendo trasplante hepático en México. En México sí, en Veracruz no. Veracruz, lastimosamente no tenemos este centro de trasplante. Lo más cercano es la Ciudad de México. De manera Secretaría de Salud se pueden enviar pacientes al Hospital General de México, al Hospital Juárez y a Nutrición. Si me preguntan, el que tiene una lista de espera más chiquita y es más rápido el aceptar pacientes es el Hospital Juárez ahorita y de ahí el Hospital General de México. IMSS tiene siglo XXI, nada más que aquí los del IMSS me apoyarán más con el proceso que es un poquito más complicado, igual que el ISSSTE, pero todo es en Ciudad de México. Y hay una manita del doctor Gustavo Ariza. Le podemos dar Está desmuteado, doctora. Puede ya preguntar. Ah, muy bien, ya está desmuteado. Gustavo, estás desmuteado. Hola, buenas noches a todos. Buenas Doctor noches. Cano, felicitaciones. Mi pregunta, pacientes que van a ser sometidos a procedimientos, a estrés, a cirugías, ¿qué medidas debo robustecer para mitigar la descompensación? Ok. Ahí sobre todo es apoyarnos mucho del anestesiólogo. Uno es cirugía urgente o es cirugía programada. Si es cirugía programada, tratar de que entren con el mejor estado nutricional posible y tratar de que entren compensados lo mejor posible, ¿no? Si es cirugía de urgencia, pues ahí apoyarnos mucho del anestesiólogo por el tipo de fármacos que se utilizan. Tratar de que sean benzodiazepinas en lo mejor posible, tratar de que la sedación sea con propofol, medidas locales, o sea, más que nada ayudarnos un poquito con la sedación. No todos los pacientes requieren transfusión de hemoderivados, depende mucho de cómo ande la coagulación y el tipo de cirugía que sea, ¿no? Hay una escala que es, digo, esto se los digo para que todos los conozcamos, que es la de Vocal Pen. La escala de Vocal Pen es muy buena para valorar riesgo quirúrgico y te dice que de acuerdo al tipo de cirugía y las características de los pacientes, te da el riesgo de descompensación después de la cirugía. Así se llama como Vocal Pen. Ahorita se los pongo les pongo el enlace en el chat y con eso nos da como una idea de cómo anda el riesgo de descompensación. Pero al final un evento quirúrgico siempre me descompensa un tanto a los pacientes. Traten de no dejarlos tanto tiempo en ayuno. Paciente que es cirrótico vive en un catabolismo acelerado todo el tiempo. Entonces, si una paciente con cirrosis hace ayuno de 6 horas, es como si tú lo dejaras en ayuno 3 días. Entonces, evidentemente se va a descompensar. Entonces, tratar de hacer los ayunos los menos posibles. Les dejé el enlace de la escala que nos ayuda mucho a valorar el riesgo de descompensación. Muchas ¿Tienes, gracias, doctora Cano. tienes comentarios, Ana, en el chat? Sí, del doctor, bueno, el doctor Roberto Cubias, desde El Salvador, y ahí los ves, ¿sí? El de Roberto no lo veo. Bueno, ahí te pregunta el doctor Federico Roche cómo evaluar la sarcopenia. Esa pregunta está intencionada, esa me la sé del doctor Roche, está intencionada porque hay un software que andamos queriendo buscar, que es el que utiliza el doctor Aldo Montaño en Canadá. Es un software precioso que
por medio de tomografía. Lo único que tienes que hacer una tomografía que le haces al paciente por la evaluación del hígado, por alguna otra cosa, valoración de Schunz, y entonces te mide cantidad de músculo al nivel de L3 y con eso te valora la sarcopenia. Y aparte tiene unos ajustes especiales para medirte también cantidad de grasa, porque también está aquí la miostatosis, que es la cantidad de grasa en el músculo, que también nos habla de pronóstico. Entonces, el estándar de oro al final es o sea, por tomografía. Tenemos DEXA, tenemos más accesible la bioimpedancia eléctrica, ¿no? O sea, está lo que utilizan las nutriólogas para medirte cantidad de grasa visceral, masa muscular, y es una manera indirecta. También las mediciones un poquito de músculo. Nos ayudan mucho las nutriólogas, mucho, mucho las nutriólogas. El estándar de oro sigue siendo la tomografía, pero lo que tenemos más a la mano ya aterrizando es la bioimpedancia eléctrica. Y van a Uy, traer ese software. sí, ese software es el que andamos queriendo buscar. Por ultrasonido también se puede y por tomografía midiendo L3, pero no es como todo lo de ultrasonido, no está estandarizado y hay diferencias interobservador. También te pregunta aquí Isidro, dice, soy de la época del benzoato de sodio, neomicina y lactosa en polvo. ¿Esto ya es del pasado? Solamente la lactosa en polvo es la que continúa utilizándose, que es lo que mencionábamos, e incluso dejé la dosis eso es lactosa o lactulosa, en polvo en enemas para pacientes que no toleran la vía oral. Todo lo demás ya no, o sea, la neomicina, el besfato, no, no se utiliza, ya no, no se recomienda. Pero la El verdad, ejercicio, pero acá comentan también. el ejercicio, sí, por supuesto que ayuda, de hecho, mejora mucho el pronóstico de los pacientes, el hecho de que hagan actividad, y se trata de que sea ya un poquito más de actividad física buscando la funcionalidad y la recuperación de músculo, o sea, actividad física aerobia combinada con actividad física anaeróbica. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito de pesas, un poquito de resistencia, porque si lo ponemos nada más a caminar, pues nada más va a mejorar la parte cardiovascular. Pero si lo pones a hacer un poquito de pesas, un poquito de estiramientos, recupera músculo, hace fuerza muscular y mejora su flexibilidad y su equilibrio. Y entonces es un paciente que es más funcional. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, una de viva voz o en el chat? O permíteme, déjame ver aquí en nuestro chat, aquí de la sociedad. Sí, no, no, no más preguntas. Todos Sí, tenemos que hacer ejercicio, lo dice el doctor Isidro, todos, todos. muy bien. ¿O alguna aportación de la nutrióloga que nos comentaste? También está No, para que le sí. abramos la Es la doctora, doctora Nakano, ¿cómo se llama? ¿Nutrióloga Rocío, Rocío? a ver dónde anda Rocío. Estaba Aquí está, ya la conectada. estoy desmuteando. Rocío, ya te desmuteamos. Sí, hola, buenas noches. Rocío tiene el reto con todos mis pacientes, ¿verdad, Rocío? Sí, claro, o sea, es muy importante evaluar a cada paciente de manera personalizada, una utilizando las herramientas que tenemos a la mano, como una impedancia eléctrica que te determina porcentaje de masa grasa, músculo, cantidad de hueso, la cantidad de agua que tiene una persona y también te evalúa si hace actividad física, por ejemplo, la calidad de masa muscular. Además, todo esto lo tenemos que complementar siempre utilizando pruebas de dinamometría que también nos miden la fuerza de agarre que tienen las personas y podemos evaluar calidad de músculo, además de ciertas circunferencias que son importantes como por ejemplo la circunferencia de pantorrilla, la circunferencia de brazo, que nos da, ¿no?, cierta indicación de cómo está la masa muscular de un paciente o si está ya en riesgo de desnutrición y demás. Entonces, son herramientas que todos podemos contar en el consultorio para seguir, digamos,
cada mes el seguimiento de la persona, recomendar actividad física, que fue lo que preguntaron por ahí, es ideal, es lo idóneo en todos estos pacientes porque debemos de mantener un músculo activo precisamente porque nos ayudan a eliminar las toxinas que el propio hígado ya no está haciendo su función al 100% como alguna vez lo hizo, ¿no? Todo esto es importante, mejorar la masa muscular de nuestros pacientes, vigilar que tengan una actividad. Claro, también es importante saber si la persona ya está superando los 70 años, ¿no? Porque también digo, no lo vamos a poner a hacer ejercicio en demasía porque también le restamos, digamos, la fuerza vital para hacer sus actividades, ¿no? Por eso siempre recomendamos que sea evaluado por un fisioterapeuta que tenga conocimiento pues, de todo su diagnóstico y sea también algo muy personalizado para cada caso. Sí, no, eso es bien importante porque tenemos pacientes de cirrosis de todas las edades. O sea, hay pacientes de cirrosis de 20, 30 años y es cierto que es más fácil mantener, o sea, darles recomendaciones de actividad física porque en general son pacientes que todavía tienen masa muscular y que son funcionales, ¿no? Pero también el grueso de los pacientes tiene de 50, 60 años y ya que nunca han hecho actividad física. Entonces tú les dices, vaya a hacer actividad física, a ver, cuidado, ¿no? Porque te quieren hacer en un día 5 kilómetros, no, no, te van a infartar, no, o terminan, en el mejor de los casos, terminan con mucho dolor muscular y ya no quieren volver a hacer nada. Y así no, no es no es la recomendación de actividad. Siempre hay que ver la capacidad funcional del paciente y dependiendo de eso, establecer el régimen de actividad, ir aumentando gradualmente. Bien, bien, aquí alguna otra pregunta. El doctor Mundo Piscini me dice que es una pregunta en el chat, pero no la veo. No sé si me ayudan a ver si la ven aquí en el chat. No, 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 yo me dice, tampoco. no veo. ¿No Ya la le hizo estoy, en privado? No, sí, le no, estoy diciendo que me la haga en privada porque para que yo, ya estamos a ¿Tenemos tiempo? No, ya no yo creo encuentro. que ya no. Bien, pues gracias, Ana, por esta excelente ponencia que nos diste y por ser la madrina de nuestro año, de este inicio de año 2025 que iniciamos nuestras sesiones. Agradecemos a todos los socios de Veracruz que se conectaron y tenemos muchos invitados de otros estados a quienes agradecemos también que se hayan conectado. A Senociaín por el apoyo, a Lalo Villalmonte, a Memo, ¿sí? Gracias por el apoyo y sobre todo pues a ti, Ana, y a todos los que se conectaron esta noche a nuestra primera sesión de la Sociedad de Gastroenterología de Veracruz. No, pues Muchas Y gracias, doctora. gracias. Muchas gracias a Senocein por aguantarnos aquí una hora. No, gracias a ustedes por el apoyo, por la confianza y por ser parte de estas sesiones académicas. Nos sentimos muy agradecidos por esa confianza que nos han dado y lo hacemos con mucho gusto. Demasiado. Cuídense gracias, mucho. Memo, en verdad, muchas gracias. ¿Sí? Lalo, gracias. Ustedes, doctora. En- Con esto terminamos. Que Con pasen esto entonces muy buenas terminamos. noches. Y recuerden que tenemos el curso 28 de febrero, 1 de marzo. Los queremos ver ahí. ¿Sí? Así es. Es un gran ¿Te damos esfuerzo la que se está palabra, haciendo. Lalo? Oh, no, 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 nada, ¿No? doctora, adelante. Sí, es un gran esfuerzo, es un curso traslacional con casos clínicos, con ahí una sesión sorpresa que tenemos el sábado, muy diferente a todo lo que se ha hecho. Entonces esperamos que sea un curso muy productivo, muy bonito. Así que nos vemos en febrero. Nos vemos 28 de febrero
Y Primero de marzo. primero de marzo en el World Trade Center, estén atentos, porque ya van a empezar las inscripciones y tenemos cupo limitado, solo 400 personas, porque el año pasado fueron 700 y ahora nada más va a ser cupo limitado. Así es de que se inscriben, ya va a llegar pronto el link y nosotros pues nos vamos a ver en nuestra próxima sesión que va a llegar en nuestro chat. También gracias a Alejandro que nos estuvo ayudando aquí en el chat. Gracias, Alex. Sí, gracias a todos. Buenas Gracias a usted, noches. doctora. Nos Buenas vemos. noches. A todos, buena noche, un gusto. Gracias. Buenas noches.